Noticias de última hora de hoy. No pude agradecerles lo suficiente por el amor y la simpatía que has mostrado a toda nuestra familia. El rey Carlos finalmente ha terminado el silencio, y su anuncio sorprendió al mundo entero. Confirmó noticias desgarradoras sobre el bebé número 4 admitiendo: «Esto es algo que nunca quise revelar». El estado de ánimo cambió instantáneamente que los fanáticos esperaban. Alegría, pero en cambio recibieron una impactante verdad que envió olas a través del círculo real. Incluso los conocedores del palacio dicen que nunca han visto al rey. Esto sacudido. Y ahora la pregunta más importante en cada pantalla, cada hogar y cada titular es el mismo. ¿Qué salió mal detrás de las puertas del palacio? El impresionante anuncio del rey Carlos. Siempre ha sido un hombre de palabras cuidadosas y mesuradas, respuestas a lo largo de sus décadas en público, vida que ha dominado, el arte de decir mucho mientras revela poco. Pero en una fresca mañana de otoño a finales de octubre de 2025, algo cambió. El rey se sentó en su privado, estudio en Clarence House rodeado por retratos de sus antepasados y el peso de siglos de tradición real, y tomó una decisión que alteraría el curso de la historia real británica para siempre. Decidió decir la verdad sobre un secreto, que lo había percibido durante más de 4 décadas. El anuncio no llegó a través de los canales habituales, de los comunicados de prensa del palacio o entrevistas de televisión cuidadosamente coreografiadas. En cambio, Charles eligió un enfoque más personal. Invitó a un pequeño grupo de personas de confianza, periodistas a Clarence House, solo 5 personas. ¿Quién había cubierto al rey? Discreción y justicia familiares con a lo largo de los años. No había cámaras ni dispositivos de grabación, solo cuadernos y la propia voz del rey, mientras compartía lo que describió como lo más difícil, la verdad de su vida. Lo que Charles reveló en esa habitación envió ondas de choque por todos los rincones del Reino Unido y más allá. Él confirmó la existencia de un cuarto hijo, un bebé nacido a principios de la década de 1980, durante el más turbulento periodo de su matrimonio con la princesa Diana. Este no era otro niño. De su relación con Camila, como algunos tenían, especuló a lo largo de los años por qué ahora esa pregunta ha colgado en el aire de cada sala de redacción, cada pasillo de palacio y todos los hogares británicos. Cuando la historia comenzó a romperse, el propio Charles abordó esto directamente. A los 77 años, después de haber luchado contra problemas de salud recientes que el palacio solo se había revelado parcialmente al público. El rey sintió la urgencia de la mortalidad, presionándolo, pero hubo otros factores en juego más allá de la conciencia personal del rey. Los miembros del palacio habían estado susurrando durante meses sobre una posible exposición. Un periodista que supuestamente había descubierto documentos. Eso probó la existencia de este niño real oculto. El momento del anuncio también coincidió con un periodo de estabilidad relativa para la familia real. Príncipe William y Catherine tuvieron éxito. Navegó por sus propios desafíos a principios de año, y el afecto del público por Gales, la familia se mantuvo fuerte. Harry y Meghan vivían tranquilamente en California. Sus ofertas de Netflix y contar todas las entrevistas aparentemente detrás de ellas. La Commonwealth se estaba preparando para una importante cumbre a principios de 2026, y Charles quería que se abordara esta revelación antes de una reunión tan importante. La reacción del personal del Palacio de Buckingham fue mixta. Algunos empleados de toda la vida lloraron abiertamente teniendo sirvió a la familia, a través de décadas de secretos y silencio que otros expresaron. Tranquilo alivio de que la verdad finalmente estaba surgiendo. Los miembros más jóvenes de la Casa Real, los que se habían unido en los últimos años, luchó por comprender la magnitud de lo que había estado oculto durante tanto tiempo. Una prensa junior. Se escuchó al oficial decir que todo, pensaron que sabían sobre la familia, había sido construido sobre cimientos de arena. Como noticia del anuncio, más allá del pequeño círculo de periodistas en Clarence House, el mundo comenzó a procesarse. Lo que esto significó para la monarquía, para la línea de sucesión y para cada miembro de la familia real. Tocado por este secreto de décadas, el cuarto hijo escondido. La identidad de este cuarto hijo es quizás la más desgarradora. Elemento de la revelación del rey Carlos. Su nombre es Charlotte Anne, aunque ella nunca ha usado su conexión real o reclamó cualquier título.
Nacida el 15 de marzo de 1983 en un Londres privado, clínica lejos del ojo público, Charlotte vino al mundo durante uno de los periodos más oscuros del matrimonio de Charles y Diana. Ella no es la hija biológica de Charles, sino más bien el hijo de Diana de una breve relación que ocurrió durante una separación particularmente dolorosa del príncipe. Las circunstancias del nacimiento de Charlotte son tan complejas ya que son trágicos. A principios de 1982, Diana estaba luchando contra la abrumador presión de la vida real que ya había dado nacimiento de William en junio del año anterior, y las grietas en su matrimonio con Charles estaban empezando a mostrarse. El príncipe todavía estaba emocionalmente adjunta a Camilla Parker Bowles, dejando a Diana sintiéndose aislada, solitario y desesperadamente infeliz. Durante un periodo de 2 meses, cuando Charles estaba viajando mucho por los deberes reales, Diana formó una conexión con alguien que le ofreció la amabilidad y atención que anhelaba. Diana confió en solo 2 personas al principio, su hermana Sara y una dama de confianza en espera que ya falleció. Se discutió la idea del divorcio, pero en 1982, tal escándalo habría destrozado la monarquía. La reina madre todavía estaba viva y ejerciendo una influencia considerable, y la prioridad de la institución era la preservación a cualquier precio. Charles se enteró del embarazo de Diana a finales del verano de 1982, según su reciente confesión. Su reacción inicial fue ira y traición, a pesar de su propio asunto emocional en curso con Camilla. Pero a medida que pasaban las semanas y veía la angustia de Diana, algo cambió en él. Tomó una decisión que describió como el acto más desinteresado y cobarde de su vida. Accedió a reclamar el niño como suyo, si Diana aceptarían dar al bebé en adopción inmediatamente después del nacimiento. La adopción fue manejada a través de una agencia privada con conexiones profundas a la Iglesia de Inglaterra. Los padres adoptivos eran una pareja de 30 años, incapaz de tener hijos propios, que vivían en el campo de Norfolk. Solo se les dijo que la madre del bebé era joven y de una familia prominente, nada más. La llamaron Charlotte Ann, sin saber que el segundo nombre había sido el intento desesperado de Diana de mantener alguna conexión con su hija perdida, como Ann era el propio segundo nombre de Diana. ¿Por qué la familia mantuvo este secreto durante tanto tiempo? Es una pregunta con múltiples respuestas, cada una más complicada que la anterior. La razón más obvia fue la preservación de la propia monarquía. En 1983, la imagen pública de Carlos y Diana fue crucial para la posición de la familia real. Se suponía que debían representar el matrimonio perfecto, la unión de cuento de hadas que dio esperanza a millones. La verdad sobre el hijo de Diana habría destruido esa imagen y potencialmente desencadenó una crisis constitucional sobre la línea de sucesión. Pero había razones más personales, profundas, para el silencio. La propia Diana exigió que el secreto se mantuviera, no por vergüenza, sino por un deseo desesperado de proteger a su hija del cruel centro de atención de la vida real. Ya había visto cómo la prensa acosaba cada movimiento, cómo se diseccionaba y analizaba cada momento de su vida. No podía soportar la idea de someter a un niño inocente a esa misma tortura, especialmente un niño cuya existencia misma la marcaría como un escándalo. Charles mantuvo el secreto al principio por un sentido del deber con la corona, pero a lo largo de los años sus razones evolucionaron. Llegó a respetar el deseo de Diana de proteger al niño, y también llevó una inmensa culpa por toda la situación. En su reciente declaración admitió que obligar a Diana a renunciar a su bebé era algo que nunca podría perdonarse, sin importar las circunstancias. Describió ver el dolor de Diana en los meses y años que siguieron como la experiencia más dolorosa de su vida. Diana llevó el secreto hasta su muerte en 1997, aunque los cercanos a ella dijeron que la pérdida de Charlotte la perseguía todos los días. A veces desaparecía en ataques de tristeza que nadie podía explicar, particularmente alrededor del 15 de marzo de cada año. Su más tarde trabajo con niños en desventaja y su apasionada defensa de los jóvenes tomó un nuevo significado a la luz de esta revelación. Diana estaba en cierto sentido tratando de ser madre de todos los niños que la querían, porque no podía ser madre el que se había visto obligada a regalar Charlotte. Ella misma creció completamente inconsciente de sus verdaderos orígenes. Tuvo una infancia feliz en Norfolk, asistió a escuelas locales y vivió una vida ordinaria. Se casó a los 20 años, tuvo 3 hijos propios y trabajó como maestra de escuela primaria.
No fue hasta agosto de 2025 que aprendió la verdad sobre quién era realmente, cuando la secretaria privada del rey Carlos llegó a su casa con documentos, fotografías y una carta del rey mismo. El conocimiento y el desamor de Diana. La princesa Diana llevó el peso de perder Charlotte Anne todos los días desde el 15 de marzo de 1983 hasta su trágica muerte el 31 de agosto de 1997. Esos 14 años estuvieron marcados por un dolor tan profundo que coloreó todos los aspectos de su vida. Cada decisión que tomó y cada relación que formó, la reina fue informada de la situación por el propio Charles en septiembre de 1982. Su reacción, según relatos posteriores de los conocedores del palacio, fue fría. Pragmatismo, decepción mixta con... No se enfureció ni condenó a Diana, sino que inmediatamente comenzó a calcular cómo proteger a la monarquía del escándalo. La reina madre, cuando se enteró de que la verdad fue mucho menos medida en su respuesta, según los informes, llamó a Diana descuidada y tonta, aunque finalmente apoyó el plan de adopción como la única solución viable. Pero fueron las conversaciones de Diana, un puñado de amigos de confianza, que reveló la verdadera profundidad de su angustia en 1992, durante el periodo cuando su matrimonio con Charles se derrumbaba públicamente. Diana se abrió a su entrenador de voz, una mujer que se había convertido en una de sus confidentes más cercanos. Describió el momento en que se llevaron a Charlotte como el momento en que su corazón dejó de latir correctamente. Dijo que todavía podía sentir el peso de su hija en sus brazos, todavía oler ese aroma único de la piel de recién nacido, todavía ver esos pequeños dedos que había envuelto brevemente alrededor de su propia. Diana le dijo a su amiga que había querido nombrar al bebé Charlotte como su abuela y Anne como su propio segundo nombre. Cuando los padres adoptivos eligieron esos nombres exactos, Diana lo vio como una señal de Dios que su hija, de alguna manera, siempre estaría conectada con ella. Ella mantuvo un pequeño medallón de plata con un mechón de cabello de Charlotte dentro, el único recordatorio físico que se le había permitido mantener. Llevaba ese medallón escondido debajo de su ropa casi todos los días, tocándolo cada vez que se sentía abrumada por el dolor o la soledad. En 1995, Diana dio su famosa entrevista panorámica con Martin Bashir, en la que habló de que había 3 personas en su matrimonio. Lo que el mundo no sabía era que durante la preparación para esa entrevista, Diana había considerado seriamente revelar la verdad sobre Charlotte. Incluso había redactado secciones de lo que diría, cómo explicaría la posición imposible en la que había sido colocada cuando era una madre joven. Pero en última instancia, su deseo de proteger a su hija de la tormenta mediática superó su necesidad de decir su propia verdad. El mayordomo de Diana, Paul Burrell, más tarde reveló que la princesa mantuvo un diario secreto separado de sus otros diarios. En este diario oculto escribió cartas a Charlotte en cada cumpleaños y cada día de la madre, describió lo que William y Harry estaban haciendo, qué tipo de madre estaba tratando de ser y cómo esperaba que dondequiera que estuviera Charlotte, ella era amada y feliz. Diana escribió sobre sus arrepentimientos, su qué pasaría si, y sus fantasías de alguna manera encontrar a su hija y traerla a casa. La pérdida de Charlotte cambió radicalmente cómo Diana se acercó a la maternidad con William y Harry. Se volvió ferozmente protectora de sus hijos. Decidió que crecerían conociendo amor y afecto, incluso dentro de las frías paredes de la vida palaciega. Rompió el protocolo real constantemente para abrazarlos, besarlos y estar emocionalmente presente en formas que las generaciones anteriores de la realeza nunca habían sido. Amigos observaron que Diana parecía ser madre de 4 hijos, no 2, vertiendo todo el amor que no podía dar a Charlotte en sus hijos. El trabajo humanitario de Diana, en particular con los niños, adquirió un nuevo significado a la luz de su dolor oculto, sus visitas a refugios para personas sin hogar, su defensa de los niños afectados por el SIDA, su campaña contra las minas terrestres que ejecutaron y lisiaron a los jóvenes. Todo fue impulsado en parte por el amor de una madre que no tenía a dónde ir. Ella sostendría a los niños enfermos con una ternura que hizo llorar a las enfermeras, y pasaría más tiempo con jóvenes que habían perdido a sus padres, entendiendo el dolor de la separación de formas que otros no pudieron en sus últimos años. Diana aparentemente había contratado a un investigador privado para tratar de localizar a Charlotte. No quería perturbar la vida de su hija, pero ella desesperadamente quería saber que la niña estaba feliz, sana y amaba.
El investigador había logrado algún progreso en el verano de 1997. Haber reducido la búsqueda a 3 familias en Norfolk. Diana planeaba esperar hasta que Charlotte tenía 18 años antes de intentar cualquier contacto, creyendo que un adulto estaría mejor equipado para manejar noticias tan impactantes. Pero Diana nunca tuvo esa oportunidad en esa terrible noche en París. Mientras su coche aceleraba por el túnel Pont del Alma, perseguido por paparazzi. Diana llevaba ese medallón de plata con el cabello de Charlotte. También llevaba una carta que le había escrito a su hija, explicando todo y expresando el amor eterno de una madre. Esa carta, junto con otros efectos personales, fue guardada inicialmente por las autoridades francesas y luego regresó al palacio, donde permaneció sellada hasta la reciente decisión de Charles de revelar la verdad. Los más cercanos a Diana han dicho que sus últimos años estuvieron marcados por un tipo particular de tristeza que iba más allá de su matrimonio fallido o sus luchas con la familia real. Era la tristeza de una madre que se había visto obligada a elegir entre su hijo y su deber, y que había elegido el deber. Era el dolor de perder cada hito, cada primera palabra, cada primer paso, cada cumpleaños de una hija que amaba, pero no podía mantener el conocimiento de Diana de lo que había sucedido. Su plena comprensión de las consecuencias de esa elección imposible pesaba sobre ella todos los días. Sabía que en algún lugar de Inglaterra su hija estaba creciendo, llamando a otra persona mami. Sabía que Charlotte celebraría cumpleaños y navidades sin saber que su madre biológica pensaba en ella constantemente. Diana sabía todo esto, y le rompió el corazón de una manera que el mundo nunca vio. La entrada final en El secreto de Diana, diario escrito pocos días antes de su muerte. Hablaba de esperanza. Ella escribió que había sobrevivido lo peor que una madre podría soportar, y si pudiera sobrevivir, podría sobrevivir a cualquier cosa. Ella escribió sobre planear encontrar a Charlotte cuando fuera el momento adecuado, sobre imaginar una reunión que los curaría a ambos. Ella escribió sobre creer que el amor, incluso el amor que había sido forzado al silencio y la separación, nunca podría morir realmente. El papel de Camilla en el encubrimiento, Camilla Parker Bowles, ahora reina consorte, siempre ha sido retratado como la otra mujer en el matrimonio de Charles y Diana. Pero su papel en la situación de Charlotte revela una imagen mucho más compleja y preocupante. Sabía sobre el embarazo de Diana y la posterior adopción desde el principio haciendo. Ella no es solo una participante en el romance de Charles, Traición, sino también un guardián de uno de los más importantes secretos reales en la historia moderna, que Charles le dijo a Camilla sobre el embarazo de Diana en septiembre de 1982, apenas unas semanas después de que la propia Diana confirmara la noticia. En ese momento Camilla todavía estaba casada con Andrew Parker Bowles, aunque su relación había sido complicada durante mucho tiempo por su conexión continua con Charles. Según fuentes cercanas a la situación, Charles conduje hasta la casa de Camilla en medio de la noche, devastado y buscando consejo de la mujer que realmente amaba. Pasó horas en la mesa de su cocina, bebiendo whisky y luchando con qué hacer. La reacción inicial de Camilla fue supuestamente pragmática. En lugar de emocional, lo entendió de inmediato, que el embarazo de Diana lo amenazaba todo. Charles había trabajado para cada sacrificio que había hecho en nombre del deber. Pero los cercanos a Camilla en ese momento también observaron algo más en su respuesta: una oportunidad. Si Charles pudiera posicionarse como el magnánimo marido que apoyó a su esposa a pesar de su traición, eventualmente podría ser libre de perseguir su relación con Camilla más abiertamente. El palacio no podría castigarlo por su relación con ella si hubiera demostrado tan notable perdón. Fue Camilla quien primero sugirió el plan de adopción de Charles. Durante una de sus conversaciones nocturnas en la mansión Bowood, ella pintó un cuadro de cómo podría funcionar. El bebé tendría con una buena familia. Diana se ahorraría la humillación pública. La monarquía estaría protegida y Charles surgiría como un esposo devoto. ¿Quién había superado una situación imposible con Grace? Los críticos de Camilla llamarían más tarde a esto manipulación, mientras sus defensores insistían. Ella simplemente estaba siendo práctica sobre una imposible situación. Camilla acompañó a Charles a algunas de sus reuniones con cómo planearon la logística de la adopción. Ella nunca fue oficialmente parte de estas discusiones.
pero ella esperaba en las habitaciones adyacentes, disponible para que Charles lo consulte cuando quisiera, apoyo u orientación. Algunos miembros del personal encontraron su presencia inapropiado y preocupante, dado que ella era parte de la razón por la que Diana había buscado consuelo en otra parte en primer lugar. Pero Charles confió en la fuerza de Camila durante este periodo, y nadie estaba dispuesto a desafiar la necesidad del futuro rey de que apoye la influencia que Camila ejerció sobre la toma de decisiones de Charles. Durante este tiempo no se puede exagerar. Amigos de Diana más tarde afirmaron que Charles podría haber considerado otras opciones, tal vez incluso aceptando Charlotte como su propia hija oficialmente, si Camila le hubiera animado a hacerlo. Pero Camila entendió que aceptar el hijo de otro hombre sería visto como una debilidad, no la fuerza, y que tal debilidad podría poner en peligro la posición de Charles, que ella reforzó. Su creencia de que la adopción no fue solo la mejor solución, pero la única solución. Camila también jugó un papel en la gestión, el estado emocional de Diana durante y después del embarazo. En al menos 3 ocasiones, ella le envió mensajes a Diana a través de intermediarios, ofreciendo palabras de apoyo y comprensión. Estos mensajes enfurecieron a Diana, que los vio tan profundamente hipócrita que viene de la mujer que le había robado el corazón a su marido. Diana habría roto una de las cartas de Camila, sin leerlo completamente, diciéndole a su hermana que ella no necesitaba la simpatía de la mujer que había destruido su matrimonio. La tensión que esto creó dentro de la familia fue inmensa y duradero. Cuando Diana me enteré de que Camila sabía sobre el plan de adopción, desde el principio incluso había ayudado a darle forma. Cualquier pequeña oportunidad que existiera para el civismo entre las dos mujeres se evaporó por completo. Diana comenzó a ver a Camila no solo como su rival romántico, pero como alguien que había participado activamente en la experiencia más dolorosa de su vida. Esto agregó una nueva dimensión a su ya amargo antagonismo. William y Harry, a medida que crecían y aprendían, piezas de la verdad también se desarrollaron. Sentimientos complicados sobre el papel de Camila. William en particular luchó por aceptar a Camila después de la muerte de su madre, y el conocimiento que ella había estado involucrada en la situación de Charlotte solo profundizó su resistencia. Cuando Charles quería casarse con Camila en 2005, William, según se informa, exigió una conversación privada con primero, durante el cual le hizo preguntas directas sobre lo que había sabido y cuándo lo había sabido. Las respuestas de Camila durante esa conversación con William nunca ha sido completamente revelado, pero los cercanos a la situación dicen que se tomó por completo responsabilidad por su consejo a Charles. Ella explicó que ella había creído en ese momento que estaba ayudando a proteger a Diana del escándalo público, aunque ella ahora entendió cómo la situación había causado un dolor inconmensurable. Ella le dijo a William que ella misma había sido joven y tonta en 1982, incapaz de ver más allá de sus propios deseos y miedos. La aceptación de William de Camila después de esta conversación sugirió que su honestidad, por muy tarde que llegara, había tenido algún impacto. Dentro del palacio, el conocimiento de Camila del secreto le dio cierto poder a lo largo de los años. Miembros del personal. ¿Quién podría haber cuestionado su presencia o su influencia? Sabía que ella sostenía información que podría destruir la monarquía si se rebela. Esto creó una dinámica en la que Camila era a la vez protegido y resentido, visto como esencial para mantener a Charles estable, pero también como recordatorio de décadas de engaño. Algún palacio de toda la vida. Los empleados se negaron a trabajar directamente con jubilación anticipada en lugar de servir. Alguien a quien veían como cómplice del sufrimiento de Diana. La tensión se extendió también a la propia familia de Camila, sus hijos Tom y Laura. Me enteré de la situación a principios de los 2000 cuando los rumores comenzó a circular entre los círculos aristocráticos. Estaban sorprendidos que su madre había guardado tal secreto durante tanto tiempo y preocupados sobre cómo la verdad podría afectar su propia reputación. Si alguna vez surgió, según se informa, Tom. Tuve varias discusiones acaloradas con Camila sobre si debería animar a Charles para revelar la verdad más pronto que tarde. La relación con Camila con la reina Isabel también se vio afectada por este secreto. La reina nunca había aprobado completamente a Camila, viéndola como la mujer que se había complicado la vida de su hijo y contribuyó al desastre de su primer matrimonio. El conocimiento de que Camila había estado involucrado en la decisión de adopción agregada otra capa de desaprobación. La reina mantuvo a Camila a distancia durante años,
negarse a darle un papel formal o título incluso cuando quedó claro que Charles nunca la dejaría cuando Charles finalmente decidió en 2025 revelar la verdad sobre Charlotte. Camila apoyó su decisión, pero también albergó profundamente ansiedad sobre cómo sería retratada en la historia. Sin embargo, ella sabía que su papel, bien intencionado, ella creía que en ese momento sería visto con dureza por muchos. Ella trabajaba en la comunicación del palacio personal para prepararse para la inevitable reacción. Aunque ella insistió en que Charles no debería minimizar su participación en un intento de protegerla, después del anuncio de Charles, Camila publicó su propia declaración a través de Clarence Casa. En ella reconoció que ella había sabido de la situación desde el principio y había dado un consejo que ahora lamentaba profundamente. Ella expresó su dolor por el sufrimiento de Diana y por el dolor que Charlotte había experimentado. Al enterarse de la verdad, ella declaró que había sido una persona diferente en 1982, incapaz de ver más allá de su propia perspectiva limitada, y que había pasado años tratando de convertirse en alguien digno del papel que ahora ocupaba. Reacción del público. La participación de Camila fue dura e inmediata. Las redes sociales explotaron con las críticas con que muchos llamaron para que ella renuncie a su puesto como reina consorte. Se organizaron protestas frente a Clarence. Manifestantes de la casa con carteles que decían «Camila sabía» y «Justicia para Diana». Las encuestas de opinión mostraron que sus índices de favorabilidad, que había ido mejorando lentamente a lo largo de los años, se desplomó durante la noche. Pero también hubo quienes defendieron a Camila, argumentando que había sido colocada en una imposible posición por su amor por Charles, y las demandas de la institución. Señalaron que las decisiones finales había sido hecho por Charles y el establecimiento del palacio, no por Camila. Señalaron algunos comentaristas reales que juzgando las acciones de personas en 1982, para los estándares de 2025 fue injusto, dada la cantidad de sociedad había cambiado en las décadas intermedias. El papel de Camila en el encubrimiento sigue siendo uno de los más aspectos controvertidos de toda la situación de Charlotte. Ella no fue la decisión principal, pero ella estaba lejos de ser una espectadora inocente. Su influencia sobre Charles durante este periodo crucial, su enfoque práctico de la crisis de Diana y sus décadas de silencio, todos contribuyen a un retrato de una mujer que eligió lealtad al hombre que amaba, sobre la compasión por su sufrida esposa. Ya sea que la historia juzgará, queda por ver su dureza o con comprensión, pero su participación en este secreto ha complicado para siempre su legado como reina consorte. La crisis de sucesión. La revelación de la existencia de Charlotte Anne ha activado la cuestión constitucional más importante, enfrentándose a la monarquía británica desde la crisis de abdicación de 1936, mientras Charlotte no es la hija biológica de Charles y, por lo tanto, no tiene reclamar al trono la mera existencia de este secreto. Ha planteado preguntas profundas sobre la legitimidad de la transparencia y la futura estabilidad de la sucesión real. La posición del príncipe William como heredero al trono sigue siendo legalmente seguro, pero la revelación ha complicado su imagen pública y su relación con la institución que algún día liderará a William. Aprendió la verdad completa sobre Charlotte solo en junio de 2025, cuando Charles lo convocó a Balmoral para lo que el príncipe de Gales inicialmente se creía que sería una rutina, discusión sobre la gestión del patrimonio. En cambio, su padre pasó 3 horas explicando los eventos de 1982 y 83, mostrando a William documentos y fotografías que lo probaron todo. Él estaba diciendo, la reacción de William fue una mezcla de conmoción, enojo y profunda tristeza por su madre. Según fuentes cercanas al príncipe, que pasó varios días procesando la información antes de que pudiera hablar con Catherine al respecto. Cuando finalmente compartió la verdad con su esposa, ambos lloraron. Para Diana, y por la media hermana que William nunca había conocido. El primero de William instinto era conocer a Charlotte de inmediato, para establecer una relación con esta mujer que compartió la sangre de su madre, pero los consejeros de palacio advirtió contra moverse demasiado rápido, preocupado por cómo podría percibirse tal reunión públicamente. La revelación también ha obligado a William para reconsiderar todo. Pensó que sabía sobre el matrimonio de sus padres. Él siempre había entendido que la relación de su padre con Camila había llevado a su madre a la infelicidad.
Pero ahora se dio cuenta que la situación había sido mucho más compleja de lo que le habían hecho creer. Este conocimiento ha creado una nueva distancia entre William y Charles, con amigos diciendo que el príncipe se siente traicionado, no solo por el secreto en sí, sino por las décadas de mentiras que lo acompañaron. Príncipe. La posición de Harry es quizás aún más complicada, ya habiéndome alejado de los deberes reales, y se mudó a California con Meghan. Harry se enteró de Charlotte, no de su padre, pero de informes de noticias como todos los demás. Charles había planeado decirle a Harry durante una llamada telefónica programada, pero la información se filtró a la prensa. Antes de que esa conversación pudiera tener lugar, Harry fue supuestamente furioso por ser excluido de la revelación inicial. Viéndolo todavía. Otro ejemplo de la priorización del palacio. La institución sobre las relaciones familiares, Harry y Meghan. Publicó una declaración a través de su Archewell Fundación expresando apoyo a Charlotte y críticas. El palacio para mantener un secreto tan dañino durante tanto tiempo. Harry dibujó paralelismos entre la experiencia de Charlotte de estar escondida y sus propios sentimientos de ser tratado como el repuesto en lugar del heredero. Algunos comentaristas notaron que Harry parecía estar usando la historia de Charlotte para validar sus propios agravios contra la familia real, mientras que otro sintió que su empatía era genuina y sus críticas válidas. Las implicaciones legales para la línea de la sucesión es menos dramática, de lo que muchos temían al principio, pero sigue siendo significativo. Expertos constitucionales han confirmado que Charlotte no tiene derecho al trono, porque ella no es la hija biológica de Charles y fue adoptado legalmente por otra familia en 1983. La adopción, que se manejó correctamente según la ley británica, cortó cualquier conexión legal. Charlotte podría haber tenido que ir a la familia real. Sin embargo, la revelación ha provocado llamadas para una mayor transparencia sobre la línea de sucesión y las reglas que lo gobiernan. El Parlamento ha comenzado las discusiones preliminares sobre si la nueva legislación se busca prevenir situaciones similares en el futuro. Algunos diputados han sugerido que todos los miembros de la familia real en línea directa con el trono debería estar obligado a revelar cierta información personal a una comisión parlamentaria confidencial. Otros argumentan que tales medidas sería invasivo e innecesario, dado que la situación actual surgió de circunstancias muy inusuales. Es poco probable que se repita. La cuestión de los hijos de Charlotte también ha surgido como un punto de interés legal. Charlotte tiene 3 hijos, todos ahora adultos. ¿Quién llevó la genética de Diana? Legado a través de su madre, mientras estos individuos no tienen derecho a títulos o posiciones. Dentro de la familia real, su existencia aumenta. Preguntas sobre hasta dónde se extiende la línea de sangre real y quién debería ser considerado parte de la familia real extendida. Algunos tradicionalistas argumentan que las relaciones de sangre importan menos que los legales, mientras que otros siento que los nietos de Diana merecen algún tipo de reconocimiento. La Iglesia de Inglaterra también ha opinado sobre las implicaciones de la sucesión. Dado que el monarca sirve como supremo gobernador de la Iglesia, el arzobispo de Canterbury publicó un largo dirección de la declaración. Las dimensiones morales y teológicas de la situación. Hizo hincapié en el perdón y la reconciliación, al tiempo que reconoce que las instituciones, incluyendo la Iglesia, deben rendir cuentas cuando priorizan secretos sobre la verdad. Su declaración fue vista como un equilibrio cuidadoso. Actuar entre apoyar a la monarquía y reconocer el daño causado por décadas de engaño. Lo que esto significa para el futuro de la monarquía se extiende más allá de las cuestiones legales a asuntos públicos. Confianza y legitimidad institucional. Encuestas de opinión realizadas en las semanas posteriores al anuncio de Charles muestran que apoyo a la monarquía ha caído a su nivel más bajo en 50 años. Con solo el 48% de los británicos expresan apoyo para mantener a la familia real. Las generaciones más jóvenes en particular han expresado enojo por lo que todavía ven, otro ejemplo de una regla para la realeza y otro para todos los demás. La revelación también ha vuelto a ser republicano, sentimiento en Escocia, Gales e Irlanda del Norte. Líderes políticos en estas regiones han cuestionado por qué sus electores deberían continuar financiando una monarquía que opera en secreto y protege sus propios intereses por encima de todo. El escocés, el Partido Nacional, ha pedido un referéndum sobre si Escocia debería mantener al monarca como jefe de Estado. Si el país logra la independencia en Gales,
han surgido discusiones similares con algunos políticos, argumentando que el título de príncipe de Gales debería ser abolida por completo. La crisis de sucesión provocado por la revelación de Charlotte no se trata de quién será rey o reina. Esas preguntas siguen resueltas. En cambio, es una crisis de confianza un momento. Cuando los británicos preguntan ellos mismos si son una institución basada en la tradición y el secreto, puede adaptarse a una edad que exige transparencia y rendición de cuentas. ¿Cómo responde la familia real? Esa pregunta determinará si la monarquía sobrevive hasta el próximo siglo o se convierte en una reliquia de una época pasada. La verdad finalmente revelada. King. La decisión de Charles de revelar la verdad sobre Charlotte Anne en octubre de 2025 no fue, como él dijo, puramente una cuestión de conciencia y fe. Mientras que esos factores ciertamente jugaron un papel, la realidad era mucho más compleja e impulsada por circunstancias que se habían estado construyendo durante meses. El rey se encontró a sí mismo atrapado entre el peso de su propia mortalidad, la amenaza de exposición por parte de fuerzas externas y un deseo genuino de hacer las paces. Por uno de los mayores arrepentimientos de su vida, comprensión. ¿Por qué eligió este momento en particular? Mirando la convergencia de presiones políticas y prácticas personales. Eso no le dejó con otra opción. La salud del rey se había estado deteriorando. A lo largo de 2025, aunque el palacio había tenido cuidado de presentar su condición como manejable, y nada que cause alarma en realidad, Charles había sido diagnosticado con una enfermedad grave en marzo de ese año, uno que sus médicos le habían dicho que probablemente le daría otros 5 o 7 años si se maneja correctamente. El diagnóstico obligó a Charles a enfrentarse a su propia mortalidad de una manera que nunca antes había tenido. Empezó a pensar seriamente en su legado y sobre qué verdades surgirían después de su muerte. Si no los controló mientras aún podía, Charles tuvo múltiples conversaciones privadas con el arzobispo de Canterbury durante la primavera y el verano de 2025. Estas discusiones fueron mucho más allá de lo habitual. Relación entre monarca y líder religioso. Charles habló abiertamente sobre su culpa por Charlotte, sobre las decisiones que había tomado en su juventud y sobre su miedo, que moriría sin hacer las cosas bien. El arzobispo animó a Charles considerar la confesión no como una obligación religiosa, sino como un camino hacia la curación genuina para todos los involucrados, incluyendo la propia Charlotte. Pero el catalizador que finalmente forzó la mano de Charles fue el descubrimiento que un periodista había obtenido documentos que prueban la existencia de Charlotte. En agosto de 2025, los servicios de seguridad del palacio se enteraron de que un reportero de investigación de alguna manera había accedido a la adopción sellada, discos de la década de 1980. El periodista aún no había publicado nada, pero los funcionarios del palacio sabían que era solo cuestión de tiempo. Charles se enfrentó a una elección. Deja que la historia la cuente otra persona o contarlo él mismo en sus propios términos. La decisión. Cuando llegó el momento, no fue realmente una decisión en absoluto. Charles pasó semanas preparándose para el anuncio, trabajando con un pequeño equipo de asesores para crear su declaración y anticipar todo lo posible. Reacción. Insistió en decirle a William y Catherine primero. A pesar de la dolorosa conversación, sabía que sería. También quería decírselo a Harry en persona, por es más joven. El horario de Son y la distancia geográfica lo hicieron imposible dentro del marco de tiempo que tenían. Charles tiene en privado. Expresó su profundo arrepentimiento por cómo Harry se enteró de la noticia, entendiendo que tiene más. Dañó su ya frágil relación. La reacción del público a la noticia ha sido sin precedentes en su intensidad y alcance. A las pocas horas de la publicación de los primeros informes, plataformas de redes sociales fueron abrumados con comentarios, especulaciones y debates. Los hashtags relacionados con Charlotte y Diana, tendencia mundial durante días. Las redes de noticias se dedicaron. Programas completos para analizar cada aspecto de la historia, trayendo expertos en historia real, la ley de adopción y la psicología familiar, la historia, los titulares dominados no solo en Gran Bretaña, pero en toda la Commonwealth y en todo el mundo. La opinión pública ha estado profundamente dividida. Un segmento de la población ha expresado simpatía por Charles, viéndolo como un joven que tomó decisiones difíciles
en circunstancias imposibles. Estos defensores señalan que solo tenía 34 años en 1982, bajo enorme presión de su familia y la institución. Y realmente tratando de proteger tanto a Diana como la monarquía. Argumentan que juzgar sus acciones por contemporáneos, los estándares ignoran el contexto social muy diferente de principios de los 80. Pero una mayor parte del público ha reaccionado con enojo y disgusto. Muchos ven las acciones de Charles como imperdonables, particularmente su papel en forzar a Diana a renunciar a su bebé. Estos críticos argumentan que Charles priorizó la imagen de la monarquía sobre el bienestar de su esposa y el derecho de un niño a conocer a su madre. Señalan que la relación de Charles con Camila fue la causa principal de la infelicidad de Diana y que su autoridad moral para juzgar la breve relación de Diana era inexistente. Las redes sociales se han llenado con llamadas para que Charles abdique a favor de William. El legado de Diana experimentar un resurgimiento notable a raíz de estas revelaciones. Memoriales y homenajes a la difunta princesa han aparecido espontáneamente fuera del Palacio de Kensington, Palacio de Buckingham y en el sitio de su tumba en Althorp. Muchos de los dolientes son jóvenes que ni siquiera nacieron cuando Diana falleció, pero que se han conmovido por la historia de su separación forzada de Charlotte. Diana está siendo refundida en la memoria pública, no solo como un icono humanitario y de estilo, sino como víctima de una institución que valoraba su propia conservación por encima de todo. La propia Charlotte se ha convertido en el centro de una intensa atención mediática, aunque ha permanecido en gran parte silenciosa desde que se enteró de la verdad. Publicó una breve declaración a través de un abogado, diciendo que quería tiempo para procesar esta información y solicitando privacidad para ella y su familia. Paparazzi han acampado frente a su casa de Norfolk y los tabloides han ofrecido sumas sustanciales para entrevistas exclusivas. Hasta ahora Charlotte ha rechazado todas las solicitudes de los medios, aunque fuentes cercanas a ella sugieren que eventualmente puede compartir su historia cuando se sienta lista. La pregunta de qué pasa después para la familia real es una que mantiene a los consejeros de palacio despiertos por la noche. William y Charles se encuentran regularmente, pero sus conversaciones son supuestamente tensas y formales. Harry no ha hablado con su padre desde que se conoció la noticia y no ha dado ninguna indicación de que planee en un futuro próximo. Catalina ha asumido el papel de mediador familiar, tratando de mantener las relaciones entre varios miembros de la familia, mientras también protege a sus propios hijos de las consecuencias. Están en marcha planes para que Charlotte conozca a sus hermanastros, aunque el momento sigue siendo incierto. William ha expresado un fuerte deseo de establecer una relación con Charlotte, y para asegurarse de que se sienta bienvenida en la familia si lo desea, Harry ha enviado mensajes a través de intermediarios que expresan sentimientos similares, pero la propia Charlotte ha sido cautelosa, comprensiblemente abrumado por la transformación repentina de toda su identidad e incierto si quiere convertirse en parte de una familia que eligió regalarla. El futuro de la monarquía pende de un hilo, no experimentado desde la muerte de Diana en 1997. La decisión de Charles de revelar la verdad sobre Charlotte puede haber sido la elección moral correcta, pero también ha expuesto las vulnerabilidades de la institución de manera que los críticos pueden explotar. Los movimientos republicanos en toda la Commonwealth han aprovechado el crocomadas escándalo como prueba de que la monarquía hereditaria es fundamentalmente incompatible con los valores modernos de honestidad y responsabilidad. Pero también hay signos de que la monarquía podría sobrevivir a esta crisis, ya que ha sobrevivido a tantos otros. El pueblo británico tiene una relación complicada, su familia real capaz de duras críticas en un momento y una lealtad feroz al siguiente. La popularidad de William y Catherine sigue siendo fuerte, y muchos los ven como representando una versión más moderna, transparente de la realeza que podría restaurar la fe pública. La pregunta es si el daño causado por la revelación de Charlotte puede contenerse antes de que se vuelva irreparable al final. La decisión de Charles de hablar ahora fue valiente y egoísta, honesto y calculador, redentor y destructivo. Fue el acto de un hombre tratando de hacer las paces su pasado, antes de que se acabe el tiempo, pero también el movimiento desesperado de un rey tratando de controlar una narrativa que estaba a punto de espirar más allá de su control. La historia juzgará si tomó la decisión correcta, pero por ahora la familia real simplemente debe intentar sobrevivir a la tormenta que esta verdad ha desatado.